Muy buenas tardes a todas y todos. Este tema con relación a la interconexión entre la violencia hacia los animales y hacia los seres humanos y las herramientas de sensibilización que necesitemos llevar a cabo en un futuro en el Poder Judicial es un tema sumamente importante porque va a acrecentar aún mayor, de una manera todavía más fuerte, los vínculos de la ciudadanía con relación al Poder Judicial. Yo siempre he equiparado la lucha por los derechos de los animales con la lucha de los grupos minoritarios. Vemos que en los años 1964-1965, Rosa Parks y Martin Luther King lucharon por los derechos de la comunidad afroamericana. De la misma manera, podemos ver que también Alice Paul, que fue la fundadora del National Women's Party, logra que se dé la enmienda número 19 a la Constitución Política de los Estados Unidos y con ello logra que se prohíba a las mujeres el no ejercer el derecho al sufragio. Gracias a ellos, las mujeres pudieron por primera vez votar. Hay un caso, que es el caso de Mary Weavon, que se dio en una de las Cortes de Nueva York, que es el primer caso judicializado en cuanto a la defensa de los derechos de los niños y las niñas, en el cual la menor sufría terribles agresiones por parte de sus padres, pero la custodia y el cuidado, así como las enseñanzas de los menores, estaba destinado solamente al seno familiar. Por lo tanto, al darse cuenta con relación a las agresiones que sufría esta menor, lo que se hizo fue que la menor logró ser representada y gracias a que un juez concedió la representación judicial por la SPCA, que es la Sociedad para la Prevención y Crueldad de los Animales. El argumento jurídico que se estableció en su momento fue precisamente que ella era, por más increíble que nos suene, parte del reino animal y por lo tanto se pudo dar una representación judicial digna a la menor de edad. ¿Son los animales sujetos de derecho? Bueno, esto es una pregunta polémica, ¿verdad? Hay un debate a nivel mundial, para unos dicen que sí, precisamente porque hay una capacidad de sintiencia, de experimentar dolor, lo cual ya pues los anteriores panelistas nos han explicado muy bien, que creo que no es necesario redundar, y la teoría que dice, o las personas que dicen que no, basado en un estatus moral. ¿Por qué? Porque dicen que dar un estatus moral a los animales significa denigrar el estatus moral de los seres humanos. Somos indiferentes ante esta realidad social. Bueno, Luis Diego nos acaba de hablar del papel de las redes sociales. Tenemos que ver que en Costa Rica las redes sociales permitieron un fenómeno de globalización en nuestro país, por medio del cual se ha creado más asociaciones defensoras de los derechos de los animales. Estas personas se han unido en un solo sentimiento para abogar por sus derechos y han logrado también la aprobación de la Ley 9458. Esta influencia mundial se transforma en esta consecuencia local, que son lo que ustedes ya conocen, una alta demanda hacia la protección de los derechos de los animales, las vigilias, las marchas. Se atiende el maltrato animal como un problema de especial consideración social y también desde el campo epistemológico ha logrado rupturas tales como, que ya vemos precisamente que han influenciado nuestra legislación, como la Ley 9458 y el voto 4620 del 2012 de la Sala Constitucional. No sé si ustedes recuerdan, pero en relación a este voto eran las corridas de Pamplona, en el cual mediante una acción, un recurso de amparo, se logra de que se declare con lugar y se prohíben este tipo de corrida que se iba a realizar en Pedregal. Lastimosamente, la Sala Constitucional no, yo lo diría así, de una manera muy antropocentrista, que también fue descrito por los panelistas acerca de los bienes jurídicos que son tutelados. Hablamos de la moral, las buenas costumbres, el orden y la dignidad, pero no estamos hablando de la dignidad hacia los animales como seres sintientes, estamos hablando de la dignidad de los seres humanos. Entonces vemos que este voto, si bien fue una buena intención, en realidad no se atrevió a analizar aún más allá con respecto a los animales en su capacidad de sintiencia, como lo ha hecho, por ejemplo, la Corte de Colombia. Vemos que hay una serie de motivaciones sociales, por ejemplo, es la ética sobre la instrumentalización del animal, la responsabilidad, que hay un reconocimiento social y jurídico en cuanto a la aplicación de derechos o instrumentos jurídicos que sean aplicables para la defensa de sus derechos como seres sintientes. Y vemos también que esto se liga precisamente al sistema político de un país. ¿Y qué quiero decir con esto? Precisamente se ha logrado la introducción de una nueva ley que es la que le da tutela y protección a los animales mediante la tipificación de los delitos de maltrato y crueldad. Ahora, lo importante aquí
estamos hablando de un tema de perros y gatos, o estamos hablando de un tema que es de violencia social con gravísimas implicaciones. Tal vez las personas que laboran desde hace mucho tiempo en el Poder Judicial recuerden uno de los primeros casos documentados en Golfito, donde un pescador, que fue uno de los primeros casos de violencia doméstica muy impactantes, donde un pescador se acerca a la soda donde estaba su compañera y simplemente decide clavarle un arpón en el ojo. No sé si lo recuerdan. Esta es la imagen que fue suministrada por un patólogo del Poder Judicial que ya está pensionado, donde podemos ver que una imagen corresponde a ese caso, una imagen vale más que 1000 palabras. Esta era la víctima. ¿Qué necesitamos aplicar en Costa Rica? Uno, necesitamos leyes que sean equilibradas. Tenemos que hacer una interpretación sociológica a los fenómenos sociales. ¿Y qué quiero decir con esto? La ley es mutatis mutandis, la ley cambia, la ley no es estática. La ley cambia de acuerdo a las necesidades de los grupos sociales y de los valores que estén imperando en ese momento. Un ejemplo muy claro lo tenemos con precisamente la ley 9458. Tenemos que crear programas de sensibilización, no solo para los funcionarios del Poder Judicial, tenemos que crearlos para los funcionarios de instituciones estatales, la Fuerza Pública, bomberos, SENASA, Patronato Nacional de la Infancia, etcétera. El Poder Judicial tiene un papel preponderante hacia la ciudadanía. El artículo 7 del Código Procesal Penal constriñe al Poder Judicial como institución a procurar la armonía entre los ciudadanos. ¿Qué debe hacer el Poder Judicial? Bueno, debe empezar por romper los paradigmas en cuanto a los temas de protección de derechos de los animales, debe invertir en los programas de sensibilización, capacitación de sus funcionarios, debe de crear un perfil de funcionarios que sean sensibles con este tema. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene grandes dimensiones que se desplazan a los animales y a los seres humanos. Inicialmente se había inaugurado la Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima ya hace varios años, PISAF, el cual precisamente quiere darle a las víctimas atención jurídica, sociológica, también se trata de garantizar el acceso a la justicia, es decir, que todas las personas víctimas de un delito puedan accesar a los servicios de justicia, al Poder Judicial, mitigar la revictimización, es decir, que una víctima no vaya de aquí a allá, de allá para acá, donde le pregunten 100 veces lo mismo, donde tienen que implementarse mecanismos adecuados de operativización y el propiciamiento de una justicia restaurativa. Vemos que también tenemos los casos de atención a las víctimas, pero ¿qué pasa con la atención a sus mascotas? Y creo que en buena parte por eso estamos aquí. ¿Por qué? Porque en una familia violenta cualquiera puede ser una víctima. Esto fue una campaña, el tema de la interrelación entre la crueldad hacia los animales y la violencia hacia los seres humanos, desde los años 70 es estudiada por el Departamento de Ciencias del Comportamiento del FBI, donde se logra extraer de perfiles criminales, por decirlo así, criminales muy patológicos, se logra llevar a cabo una serie de perfiles en los cuales se logra como un común denominador que todos ellos habían sido víctimas en su infancia de maltratos físicos, maltratos sexuales y de una forma también en la cual ellos ejercían este desplazamiento de la ira era contra los animales o contra otros niños que no podían defenderse. A raíz de eso, Humane Society inicia una campaña de hace muchos años atrás que se llama First Strike, en la cual se capacita al rol de las comunidades, psicólogos, trabajadores sociales, fiscales, jueces, defensores, veterinarios, y la idea es tratar de llegar a todos los sectores de la población, institucionales y la sociedad civil, para que todos puedan en un solo sentir ser parte de la solución como una herramienta preventiva. El Poder Judicial, de hecho, desde el año del 2002 y el 2004 inició con estas campañas, las cuales tal vez en su momento por una razón de no política institucional o no se le dio la importancia del caso, por no haber todavía una génesis de un proyecto de ley en nuestro país, se suspendieron. Sin embargo, para el 2013 las mismas fueron retomadas gracias a la doctora Eva Camacho, donde se llamó violencia animal, primera manifestación de violencia social, el maltrato animal. Vemos que estas campañas se mantuvieron inclusive hasta hoy en día que las tenemos. ¿Qué debe aplicar el Poder Judicial para hacer una respuesta a la ciudadanía? Bueno, en mi opinión muy personal,
Creo que debemos también llevar a cabo formularios en los cuales se mida el factor de riesgo, ¿verdad? Determinar el nivel de amenazas que presenta una persona, una víctima, donde pueda precisamente identificarse el grado de vulnerabilidad, y esto sobre todo de parte de la Fiscalía y el OIJ, que son los que tienen que atender en la prima fase de las investigaciones. También deben incluir durante la fase investigativa preguntas destinadas para saber si hay violencia, no solo hacia las personas, sino si hay mascotas, y si también que las víctimas les digan a ustedes si se desplaza esa violencia hacia sus mascotas, porque tal vez muchas veces la víctima no le va a decir a usted, es que no me pegó, es que no me ha gritado, pero el perrito estaba con una costilla quebrada porque le dieron una patada. Debemos garantizar un rubro para los defensores, defensoras y los jueces de pensiones alimentarias. Debe garantizarse un rubro y debemos empezar a cambiar esa cultura en la cual precisamente ante una situación en la cual la persona entra en un estado todavía de mayor vulnerabilidad, donde no tiene ni para darle de comer a sus hijos. Tras de eso, los niños tienen este trauma emocional de esta separación, que muchas veces es violenta, que se da entre la pareja. Muchas veces pareciera increíble para ustedes, pero a la oficina llegan personas diciendo de que sus niños están muy afectados porque tuvieron que regalar el perro porque no tienen para darle de comer, con costos tienen para darle de comer a sus hijos. Entonces, debemos garantizar dentro de esto también que ver la manera en que se dé un rubro para que se pueda destinar también la alimentación y el cuidado veterinario a las mascotas de ese núcleo familiar. Tenemos que promover estrategias también con un grupo personalizado, donde no solo sea lo legal lo que vaya a ser lo predominante. Necesitamos ser sensibles, empáticos y humanitarios con las personas que requieren nuestros servicios. Hay que brindarle a la víctima las soluciones a su problema en cuanto al tema de la mascota, porque ahora vamos a tener que analizar que efectivamente existe esta conexión entre la crueldad hacia los animales y la violencia hacia las mascotas que se da sobre todo dentro del seno familiar. En el abordaje de las víctimas, incluir las pericias psicológicas, como les decía anteriormente, en las cuales las preguntas vayan dirigidas a ver si existe crueldad o maltrato en sus hogares hacia las mascotas, medición del daño mental ocasionado por este tipo de violencia, que se da por acción o por omisión. También estudiar los tipos de violencia, esto me parece muy importante retomarlo aquí. Hay violencia de aislamiento, prohibición de que la persona o la víctima pasee su perro en un parque de perros y la persona agresora no está, por ejemplo, entonces aíslan a la mascota y a la pareja. Hay amenazas, si usted me denuncia voy a matar a la mascota o la voy a herir. Abuso legal, ante un divorcio la otra parte amenaza con dejarse a la mascota. Negación y culpa, decirle, vea, yo tuve que patear el perro porque usted me obligó a eso. Violencia emocional, desaparecer o regalar la mascota porque esa significa una fuente de amor incondicional de la víctima y el agresor estalla en celos. Violencia patrimonial, no permitir que se destine dinero para los cuidados veterinarios de la mascota, negar esta atención. Intimidación, lesionar a las mascotas, diciéndole a la pareja que ella va a ser la próxima víctima. Utilización de los menores de edad y decirle a los hijos, mire, el perro se desapareció por culpa de su mamá. ¿Por qué es importante esto? Y sobre todo para el caso de los funcionarios judiciales y de la comunidad, porque la comunidad tiene que entender que esto es violencia, y violencia es violencia, sea que se aplique a quien se aplique, sea un ser humano o un ser no humano, ¿verdad? También tenemos que ver el otro lado de la moneda, en el caso de los victimarios, que ya pues han sido muy ricas las experiencias en estas charlas con respecto a los perfiles de criminalidad que tienen este tipo de perpetradores. Debemos tener el lado humanitario también y como institución dar una respuesta porque también son usuarios, donde se les debe, no debemos fomentar la prisionalización, pero sí la rehabilitación, la justicia restaurativa y sobre todo que es un perfil criminal diferente donde se le debe dar un abordaje psicológico o psiquiátrico, porque la idea no es que vaya a la cárcel y que luego salga y siga cometiendo iguales o peores atrocidades. La idea es darle unos mecanismos alternos a la prisionalización. Debemos fomentar la rehabilitación y el establecimiento de pericias psiquiátricas, terapia sobre el control y manejo de los impulsos y de la ira, así como gestión de recursos y oportunidades para crear una organización fuertemente estructurada. Somos capaces de compartir. Estas son parte de las campañas que desde el 2013 se vienen realizando por parte del Poder Judicial, destinadas a muchos circuitos judiciales donde gracias a Dios hemos podido capacitar a muchísimos funcionarios y funcionarias en este tema. Tenemos que implementar a futuro personal sensibilizado, de lo cual ya les hablé. Tenemos que invertir en programas de capacitación, programas de extensión cultural, invitar a la ciudadanía, a la participación ciudadana, porque la participación ciudadana es un pilar de la democracia.
Invertir en programas que aminoren la violencia social, la atención a las víctimas y a los victimarios. También analizar las violencias psicológicas que es ejercida sobre la víctima. Compromiso de diseño, evaluación, rehabilitación de los ofensores. Trabajar conjuntamente con las acciones, con las ONGs, organizaciones protectoras y defensoras de los animales. Establecer protocolos de atención, que eso es muy importante para el OIJ. Establecer los protocolos de atención de los casos reportados de crueldad y maltrato y entender que hay una conexión. En cuanto al organismo de investigación judicial, necesariamente yo diría que si no a un corto plazo va a tener que invertirse en la implementación de la veterinaria forense, va a ser indispensable. Debe darse un fortalecimiento presupuestario, evidentemente, para proceder a la creación de un complejo veterinario forense. Brindar a las dependencias del Poder Judicial, Defensa Pública, Fiscalía, OIJ, Judicatura, los recursos necesarios para poder responder a la ciudadanía. Ciertamente existe una conexión entre el maltrato y la crueldad hacia los animales y esto es un tema muy importante que todos tenemos que irnos como con esta idea, que realmente una cosa, yo creo que los panelistas han sido muy claros en que una cosa conlleva a la otra, ¿verdad? Cuando un usuario llegue y sea atendido, lo ideal es que encuentre un personal judicial que sea capaz de ser empático y sensible con su dolor y no burlarse porque vienen a denunciar delitos, como les decía anteriormente, que no se trata aquí de un tema de perros y gatos, se trata de un tema de violencia social que es desplazada hacia los que no tienen voz para defenderse. Y considero a nivel personal que el bienestar animal debería ser ya una política institucional a nivel del Poder Judicial. Como una reflexión, me gustaría decirle que todos y todas sufrimos por igual y las víctimas en realidad no se diferencia este sufrimiento. Todos experimentamos miedo, angustia, sin distinción de especie. Y quiero finalizar con una frase de Martin Luther King que me gusta mucho y es: quien acepta el mal de forma pasiva está tan comprometido con él como el que contribuye a perpetrarlo. Muchas gracias.